Punto de vista de Ayano Kojiki Yotaka, mientras Kushida bajaba la escalera a paso rápido, apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que me acorralara contra la pared, presionando con su antebrazo izquierdo la base de mi garganta con una fuerza sorprendente. La Kushida que tenía delante no se parecía a ninguna otra que hubiera conocido. Su tono era brusco, sus acciones agresivas y su expresión absolutamente aterradora. Era un marcado contraste con el comportamiento alegre y amistoso que solía mostrar. Si dices una palabra de lo que acabas de escuchar, no dudaré en hacer que te arrepientas, susurró, sus palabras llenas de veneno. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al oír su tono gélido y me di cuenta de que hablaba en serio. La amenaza flotaba en el aire como una fuerza tangible, dejándome sin palabras y paralizada por el miedo. ¿Y si se lo contara a alguien? Logré decir con voz entrecortada, apenas por encima de un susurro. Los labios de Kushida se curvaron en una sonrisa maliciosa, enviando un escalofrío por mi columna. En ese caso, me aseguraría de que todos crean que me violaste, declaró, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. La acusación me golpeó como una tonelada de ladrillos, y retrocedí en estado de shock. Era una acusación falsa, una mentira descarada, pero la mirada fría y calculadora en los ojos de Kushida me dijo que a ella no le importaba la verdad. Eso es absurdo, protesté débilmente, mientras mi mente corría con incredulidad. Pero Kushida simplemente se encogió de hombros, imperturbable ante mis protestas. No importa si es verdad o no. Lo único que importa es lo que la gente cree, dijo con voz llena de malicia. Mientras hablaba, me agarró la muñeca derecha con fuerza y me abrió la mano lentamente. Traté de apartarme presa del pánico, pero ella me empujó con una fuerza sorprendente y me presionó la palma contra su pecho. ¿Qué estás haciendo? Tartamudeé, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los labios de Kushida se curvaron en una sonrisa torcida mientras sostenía mi mano firmemente contra su suave pecho, sus ojos brillaban con triunfo. Tus huellas dactilares en mi ropa serán toda la prueba que necesito para demostrar que mi afirmación es cierta, dijo, con la voz llena de satisfacción. Así que, a menos que quieras que se arruine tu reputación, te sugiero que mantengas la boca cerrada. ¿Entiendes? Un escalofrío de inquietud me recorrió el cuerpo a pesar de la teatralidad de Kushida. Expulsión. La palabra flotaba pesadamente en el aire, no pronunciada, pero era una amenaza muy real. Esa fachada de compañera alegre que mantenía ante la clase era una herramienta poderosa y, si se usaba en mi contra, podría tener consecuencias nefastas. Ser expulsada no formaba parte del plan. Manteniendo una fachada de despreocupación, tomé mi teléfono, mis dedos rozando la superficie fría con facilidad practicada. Interesante amenaza, Kushida, dije sin que mi voz delatara la aprensión que se agitaba en mis entrañas. Pero antes de que te emociones demasiado, considera esto. Golpeé la pantalla unas cuantas veces, el brillo familiar iluminó la esquina de la habitación. Toda la conversación, incluido tu pequeño intento de chantaje, está convenientemente grabada en mi teléfono. Era un farol, por supuesto. Mi teléfono estaba en modo de suspensión y la aplicación de grabación no estaba abierta. Pero el destello de incertidumbre en los ojos de Kushida me indicó que había aterrizado. La alegre fachada parpadeó por un momento, un destello de miedo reemplazó el brillo malicioso. Bien. No te atreverías, susurró ella. El veneno en su voz fue reemplazado por un tono desesperado. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, apenas un destello en mi rostro. ¿No lo haría? Respondí, con mi voz siendo un murmullo bajo. Piénsalo, Kushida. Tu imagen perfecta, destrozada. Expulsada por acusaciones falsas. ¿Te parece atractivo? La amenaza flotaba en el aire, una silenciosa batalla de voluntades. Sabía que la expulsión era poco probable para ella, pero el daño a su reputación era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Los engranajes giraban en su cabeza y el color se le fue yendo lentamente del rostro. En ese momento, el depredador se había convertido en la presa y la dinámica de poder había cambiado. Esto no cambia nada, escutió finalmente, con la voz tensa y una ira apenas contenida. Oh, eso lo cambia todo, Kushida, respondí con voz tranquila y serena. Verás, ahora tienes una opción. Si te quedas callada, ambos mantendremos el status quo. O continúas por este camino y ambos nos hundiremos en las llamas. El aire crujía de tensión, una lucha de poder silenciosa zumbaba entre nosotros. La fachada de Kushida se había derrumbado, reemplazada por una mezcla de miedo y rabia latente. Perfecto. La tenía exactamente donde quería.
Silencio, dije, alargando la palabra para que penetrara en mi mente. Eso suena bastante bien, ¿no crees, Kushida? Un silencio tenso se extendió entre nosotros. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de una salida, pero no la había. La tenía acorralada y ella lo sabía. Pero hay condiciones, añadí, con una sonrisa burlona en los labios. Considera esto como tu iniciación. Su postura se puso rígida. ¿Qué condiciones? Espetó, con un tono desafiante en su voz, y un destello de su antiguo espíritu regresó. Simple, dije, inclinándome más cerca y bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Conviértete en mi herramienta, Kushida. Usa tu pequeño grupo de amigos, tus trucos manipuladores, todo para mí. Entrecerró los ojos y la sospecha se reflejó en su rostro. Esta era la prueba. ¿Se sometería o intentaría liberarse? Necesitaba estar seguro de su lealtad antes de poder usarla de verdad. Como para responder a mi pregunta, se burló. ¿Y qué te hace pensar que estaría de acuerdo con algo así? Mantuve el contacto visual, mi mirada firme. Entonces, hice algo inesperado. Mi mano, rápida y segura, se extendió y apretó con fuerza su suave pecho. Un jadeo escapó de sus labios y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Fue un movimiento calculado, una forma de recordarle su vulnerabilidad, de hacerla perder el equilibrio. Porque, continué, con un gruñido bajo, la alternativa es mucho peor. No olvides que esa grabación, toqué mi teléfono con intención, podría llegar accidentalmente a los oídos adecuados. Los profesores, tal vez. O, mejor aún, todo el alumnado. El color desapareció de su rostro. La amenaza flotaba pesadamente en el aire, un claro recordatorio de la precaria posición en la que se encontraba. Tal vez fuera bueno manipulando a los demás, pero yo acababa de demostrarle que no era intocable. Ella apretó la mandíbula y su valentía flaqueó. Está bien, susurró, con una palabra cargada de veneno. Pero esto no ha terminado, allá no cogí. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Excelente, ronroneé. Ahora, sobre esas conexiones tuyas, por ahora, continué, con voz tranquila y sin ningún ardor, mantendrás tu comportamiento habitual. No hay necesidad de despertar sospechas. Actúa como si este pequeño intercambio nunca hubiera sucedido. Kushida entrecerró los ojos, pero un destello de comprensión los atravesó. Sabía que el juego había cambiado. Ya no era ella quien manejaba los hilos. Te enviaré instrucciones, dije, dando un paso atrás y recuperando una distancia respetuosa. Objetivos, métodos, resultados deseados. Usarás tus conexiones para influir sutilmente en ellos, empujándolos en la dirección que yo considere adecuada. Había un dejo de desafío en su mirada, una pregunta silenciosa sobre si sería capaz de lograrlo. La miré a los ojos sin pestañear. No te preocupes, dije, con un atisbo de sonrisa depredadora en mis labios, eres más que capaz. Después de todo, la manipulación es tu especialidad, ¿no es así, Kushida? El dolor en mis palabras era inconfundible. No se trataba de una alianza, sino de una correa. Ella podía retorcerse, podía contraatacar, pero, en última instancia, yo era quien tenía el collar. Solo recuerda, añadí, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo bajo, un movimiento en falso, un paso en falso, y esa pequeña grabación se convierte en un coro transmitido para que lo escuche toda la escuela. La amenaza flotaba pesadamente en el aire, un escalofriante recordatorio de la dinámica de poder. Kushida tragó saliva con fuerza y sus ojos se posaron en mi mano, en un silencioso reconocimiento de mi dominio. Entendido, murmuró finalmente, con la voz tensa por la ira contenida. Excelente, respondí, y la sonrisa en mis labios se volvió genuina por un fugaz momento. Ahora, ve. Mézclate. Sé la encantadora Kushida que todos conocen. Hablaremos de nuevo pronto. Cuando se dio la vuelta y se alejó, con la postura rígida y los hombros tensos, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Había adquirido un peón. El juego acababa de comenzar. Con un último gesto de desdén hacia la figura de Kushida que se alejaba, dejé que la diversión se desvaneciera de mis ojos. El aire, denso por la tensión momentos antes, ahora se sentía extrañamente vacío. Mi trabajo aquí estaba hecho, por ahora. Me guardé el teléfono en el bolsillo, me di la vuelta y regresé a mi dormitorio. La tranquila soledad me resultó extrañamente reconfortante después del intercambio de palabras de alto riesgo con Kushida. Al llegar a mi habitación, abrí la puerta y entré, dejando escapar un suspiro cuando la puerta se cerró detrás de mí.
Punto de vista de Ayano Kohiki Yotaka, el primer día del mes siempre traía un murmullo de emoción a la clase de esta vez, sin embargo, la energía crepitaba con algo un poco más eléctrico. Había pasado una semana desde los exámenes parciales, y en toda la sala se escuchaban susurros sobre los puntos prometidos por aprobar. La puerta se abrió y Chabashira entró tranquilamente. Su habitual aire de despreocupación enmascaraba lo que podría haber sido un toque de diversión. No, no puede ser. Aún así, los estudiantes estallaron en una oleada de preguntas. Chabashira-sensei. ¿Cuándo nos darán los puntos de los exámenes parciales? Gritó prácticamente Ike, con la voz llena de impaciencia. Sí, vamos, sensei. Hemos pasado, ¿no? Intervino Yamauchi, con los ojos brillantes con la promesa de puntos privados. Chabashira permitió que una pequeña sonrisa depredadora se dibujara en sus labios. Saboreó la anticipación por un momento antes de levantar una mano para silenciar a la sala. Paciencia, clase D, dijo ella, arrastrando las palabras y con una voz que destilaba simpatía fingida. Ahora, pasemos al tema de los puntos de clase. Con un gesto elegante, proyectó el total de puntos en la pantalla. Un jadeo colectivo recorrió la clase cuando aparecieron los resultados de las otras clases, todos significativamente más altos que el mes pasado, algunos con una diferencia de casi 100 puntos. Impresionante, debo admitirlo. Luego llegó la puntuación de la clase D. Un silencio tenso se apoderó de la sala cuando el número se materializó en la pantalla. 87 puntos. No está mal, considerando nuestro pésimo desempeño habitual. Hirata dejó escapar un suspiro de alivio, e incluso Horikita pareció relajarse un poco. ¿Ves? No está tan mal, ¿verdad? Le susurró Yamaguchi a Ike, que miraba la pantalla con el ceño fruncido. Sí, pero, ¿dónde están nuestros puntos individuales? Se quejó. La única razón por la que estudiábamos para esos estúpidos exámenes parciales era la promesa de puntos, ¿recuerdas? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chabashira. Ah, sobre eso, clase D, comenzó, su voz adoptando un tono ominoso, parece que hay un pequeño retraso con los puntos de primer año este mes. La escuela está actualmente deliberando. Tendrán que esperar hasta que se tome una decisión. ¿Deliberando? ¿Qué demonios significaba eso? Fruncí el ceño. Esto no formaba parte del plan. Se suponía que aprobar los exámenes parciales sería una garantía de ganar puntos. Este inesperado acontecimiento provocó una ola de inquietud en el aula. Horikita fue el primero en expresar la preocupación colectiva. ¿Y cuánto tiempo tendremos que esperar, Chabashira-sensei? Chabashira se encogió de hombros, fingiendo impotencia. ¿Quién sabe? Pero ten por seguro que la escuela tiene en cuenta tus intereses. Bueno, basta de asuntos triviales. La clase está en sesión. Dicho esto, se puso a dar comienzo a la lección del día, con su desestimación de nuestras preocupaciones flotando en el aire. La noticia había ensombrecido el entusiasmo anterior. Obtener 87 puntos fue una hazaña para la clase D, un testimonio de nuestro esfuerzo colectivo. Pero sin las recompensas individuales, la victoria se sintió vacía. Sonó la campana del almuerzo, un sonido bienvenido después de una clase matutina particularmente seca. El aula estalló en una cacofonía de parloteo y ruido mientras todos corrían hacia la cafetería. Yo, sin embargo, permanecí pegado a mi asiento, el silencio a mi alrededor era tan ensordecedor como el ruido de afuera. ¿Otro almuerzo en solitario, Ayano Kohiki-kun? La voz de Horikita atravesó el silencio, con un dejo de diversión, o tal vez de lástima. Con ella era difícil saberlo. Me encogí de hombros, sin molestarme en mirarla a los ojos. No sería la primera vez, ¿verdad? La verdad es que la falta de un compañero de almuerzo habitual empezaba a resultarme molesta. Claro que disfrutaba de mi soledad, pero había cierta eficiencia que se podía obtener de las conversaciones informales a la hora del almuerzo. Se obtenía información, se discutían estrategias, se formaban alianzas, todo ello en torno a un plato de carne misteriosa y arroz tibio. Horikita se burló. Bueno, no culpes a nadie más que a ti mismo. Francamente, tus habilidades sociales son tan atractivas como la comida de cafetería de hace una semana. Ay. Es duro, pero probablemente cierto. No era precisamente conocido por mi encanto ofensivo. Por otra parte, Horikita tampoco lo era, pero ahí estaba ella, criticándome y estando en la misma situación, sin amigos. Mientras reflexionaba sobre la ironía de la situación, un toque de rosa y sol se materializó en la puerta. Hola, Ayano Kohiki-kun.
Gritó Kushida, con una sonrisa tan brillante como siempre. ¿Otra vez sola? ¿Te importa si me uno a ti? Levanté la cabeza de golpe, la sorpresa se mezclaba con un destello de curiosidad. ¿Kushida quería almorzar conmigo? Interesante. Aunque Kushida es mi herramienta, esto me pareció inesperado. Me hizo preguntarme qué estaba planeando. Mi sorpresa debió reflejarse en mi rostro porque inclinó la cabeza con fingida confusión. ¿Eso es un no? Vamos, no seas una extraña. Antes de que pudiera formular una respuesta, un destello travieso brilló en sus ojos. A menos, por supuesto, que ya tengas una cita secreta para almorzar. Ella parpadeó juguetonamente. En mi interior, puse los ojos en blanco. Las teatralidades de Kushida a veces eran un poco exageradas, pero su oferta era una distracción bienvenida de mi situación actual. Además, ¿quién sabía qué tipo de información interesante podría obtener de un almuerzo informal con la popular Kushida? No hay citas secretas, Kushida-san, respondí con un tono neutral. Por favor, únete a mí. Kushida sonrió radiante, su sonrisa irradiaba algo puro, sin adulterar. Tal vez amabilidad genuina, tal vez algo más calculado. Era difícil decirlo con ella. Pero una cosa era segura. El almuerzo se había vuelto mucho más interesante. Y así, mis planes de almuerzo en solitario se vieron frustrados de la mejor manera posible. Mientras recogía mis cosas, no pude evitar notar la mirada penetrante de Horikita siguiéndonos. No dijo nada, pero un destello de algo, curiosidad, molestia, cruzó su rostro antes de darse la vuelta y alejarse. La campana final del colegio sonó, señalando el fin de otro día en esta caótica clase. Mientras los estudiantes se dirigían a toda prisa hacia las salidas, una nube oscura pareció posarse sobre Sudou. Chabashira, con su habitual sonrisa burlona grabada en su rostro, estaba de pie junto a la puerta, con la mirada fija en él. Sudou-kun, dijo ella arrastrando las palabras, con una falsa dulzura, una palabra, por favor. En la sala de profesores. Sudou gimió, con el rostro distorsionado por el enojo. Uf, ahora no, Chabashira-sensei. Tengo que ir a la práctica de baloncesto. La sonrisa de Chabashira vaciló por un breve momento, luego reapareció, más nítida esta vez. La práctica puede esperar, Sudou-kun. Este asunto es mucho más importante. Desobedece y enfrentarás consecuencias que no te agradarán. La amenaza flotaba pesadamente en el aire. Sudou, que perdió por un momento su bravuconería, dejó caer los hombros en señal de derrota. Está bien, murmuró, siguiendo a Chabashira fuera del aula como un condenado. Bueno, eso no augura nada bueno, le murmuré a Horikita, que estaba recogiendo sus cosas a mi lado. En efecto, respondió ella, con una voz desprovista de emoción. Aunque conociendo a Sudou, probablemente se haya metido en algún problema otra vez. Quizás, dije, frunciendo el ceño pensativo. Pero el momento elegido por Chabashira es interesante. Justo después del anuncio de los puntos retrasados, Horikita entrecerró los ojos. ¿Crees que están conectados? Me encogí de hombros. Es una posibilidad. Horikita resopló. Eso no me sorprendería. Nos sumimos en un silencio confortable al salir del edificio de la escuela. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas y el aire vibraba con el bullicio habitual posterior a la escuela. Por cierto, dije casualmente, deberías revisar el chat grupal de la clase algún día. Horikita me lanzó una mirada fulminante. ¿Y por qué haría eso? Es un pozo negro de charla irrelevante. Tal vez, concedí, pero podría haber alguna información útil enterrada entre el ruido. Ella se burló. ¿Cómo qué? ¿Los últimos consejos de moda de Kushida? Puse los ojos en blanco. Tal vez sí. Tal vez no. La cuestión es que mantenerse informado puede ser ventajoso. Horikita no quedó convencido. A medida que nos acercábamos a los dormitorios, eché una última mirada al edificio de la escuela. El sol se estaba poniendo y teñía el cielo de tonos naranja y rosa. De regreso a mi dormitorio después de la cena, me senté a revisar mi saldo de puntos. Lamentablemente, los números no habían cambiado. La situación de los puntos del primer año seguía envuelta en misterio. Cerré el teléfono y me recliné en la silla, contemplando los eventos del día. Mi hilo de pensamientos se vio interrumpido por un fuerte golpe. La puerta se abrió con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Sudou, un torbellino de energía nerviosa, irrumpió en la habitación. «Ayano Kouji», gritó, con la voz cargada de pánico. «Tienes que ayudarme». Enarqué una ceja al notar la extraña entrada.
Mi puerta siempre estaba cerrada con llave después de que yo entraba. Sudou, comencé con calma, quizás sea necesario que me des una pequeña explicación sobre tu repentina aparición. La puerta estaba cerrada con llave. Sudou se rascó la cabeza tímidamente. Ah, cierto. Bueno, el caso es que esta habitación es como el lugar de reunión no oficial del, bueno, ya sabes, el grupo que estamos formando. Antes de que pudiera presionar más, la puerta se abrió de nuevo y apareció una Kushida mucho más serena. Sostenía en alto un objeto pequeño y rectangular. Un duplicado de la tarjeta de acceso. Hola, Ayano Kouji-kun, me saludó con una sonrisa alegre. ¿Te importa si te pido un poco de azúcar? Parpadeé y miré la tarjeta de acceso que tenía en la mano. ¿Para tu habitación, Kushida-san? Ella negó con la cabeza y su sonrisa se hizo más amplia. En realidad, para esta misma sala. Al parecer, se ha convertido en el lugar de reunión no oficial de cierto grupo. Mi suspiro interior se hizo más profundo. Parecía que Ike y Yamauchi, en su entusiasmo desbordante, se habían encargado de crear tarjetas de acceso duplicadas para acceder más fácilmente, un hecho que no me habían mencionado. No es exactamente ideal, pero teniendo en cuenta el estado actual de la clase D, tal vez no sea del todo inesperado. Ya veo, dije con calma, reprimiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Bueno, entra entonces. Kushida entró y cerró la puerta. Intercambió saludos con Sudou, que ahora estaba tumbado dramáticamente en el sofá, agarrándose la cabeza. Está bien, Sudou-kun, dije, decidiendo ir al grano. ¿Qué te trae por aquí tan agitado? Sudou se sentó, pasándose una mano por la frente sudorosa. Suspensión, Ayano Kouji. Están hablando de suspenderme. ¿Suspensión? Repetí, fingiendo sorpresa. ¿Qué hiciste esta vez? ¿Hacer? Balbuceó Sudou, con las mejillas coloreadas de indignación. No hice nada. Esos idiotas de la clase C me tendieron una emboscada ayer, me dijeron que dejara el baloncesto y toda esa mierda. Luego intentaron atacarme, pero obviamente no tuvieron ninguna oportunidad. Sacó pecho y un rastro de orgullo reemplazó momentáneamente su preocupación. Entonces corren llorando a la escuela, alegando que los agredí. Kushida intervino. Aparentemente, los llamaron a la sala de profesores antes, Sudou-kun. Chabashira-sensei te dio la oportunidad de explicar tu versión, pero no tengo ninguna prueba. Intervino Sudou, con la voz cargada de desesperación. Esos tipos fueron los que empezaron. La situación era clara. Un caso clásico de ella dijo. Sin ninguna prueba que corroborara la historia de Sudou, parecía probable una suspensión. Y una suspensión no solo afectaría a Sudou, sino que se traduciría en una pérdida de puntos para la clase D, puntos que necesitábamos desesperadamente. Sudou, al notar mi silencio, se inclinó hacia adelante, con sus ojos suplicantes fijos en mí. Por eso recurrí a ti, Ayano Kouji. Tienes que ayudarme. No me pueden suspender. Lo miré a los ojos, con una expresión cuidadosamente neutral. Ayudar a Sudou requeriría maniobras cuidadosas, pero la posible pérdida de puntos era un factor motivador importante. Tal vez, solo tal vez, había una manera de sacar provecho de esta situación. Muy bien, Sudou-kun, dije finalmente. Escuchemos los detalles de esta emboscada con más detalle. Un leve destello de esperanza brilló en los ojos de Sudou. El pánico de Sudou invadió la habitación, su desesperación era palpable. Cerrar la puerta con llave después de que yo entrara fue un detalle menor comparado con la posible suspensión que pesaba sobre él. Dejé que se desahogara, mi mente ya estaba analizando la situación. Está bien, Sudou, intervine con calma una vez que terminó, demos un paso atrás. Gritar no resolverá nada. Se dejó caer en el sofá y su bravuconería fue reemplazada por una mueca preocupada. Pero, una suspensión, Ayano Kouji. No pueden simplemente, sin pruebas, pueden hacerlo, interrumpí con voz neutra. Tu palabra contra la de ellos no tiene buena pinta, sobre todo teniendo en cuenta las lesiones que supuestamente sufrieron. Sudou frunció el ceño. Pero fue en defensa propia. Me tendieron una emboscada. De acuerdo, dije asintiendo. ¿Pero cómo lo demostramos? Las cámaras de seguridad probablemente no captaron todo el incidente, y es probable que los testigos tengan prejuicios a favor de la parte perjudicada. La insinuación flotaba en el aire. Las probabilidades estaban en contra de Sudou. Un solo acusado ileso contra un grupo de acusadores heridos. La suspensión parecía una conclusión inevitable. Entonces, ¿qué hacemos?
suplicó Sudou, con la voz quebrada por la desesperación. No me pueden suspender. En mi mente surgió un destello de un plan, una posibilidad que valía la pena explorar. Hay una posibilidad, Sudou, dije con voz tranquila y mesurada. Pero depende de que encuentres pruebas, algo que corrobore tu historia. Sudou se animó un poco y un rayo de esperanza reemplazó su desánimo. ¿Evidencias? ¿Cómo qué? Un testigo ocular, tal vez, sugerí. Alguien que haya visto la pelea y que pueda confirmar tu versión de los hechos. Sudou frunció el ceño, concentrándose. Ahora que lo mencionas, tuve la sensación de que alguien me estaba observando. Pero miré a mi alrededor y no vi a nadie. No era mucho, pero era un comienzo. Un testigo, aunque no fuera visto, podía inclinar la balanza a favor de Sudou. Está bien, Sudou, dije con voz firme. Esto es lo que vamos a hacer. Esto tiene que quedar en silencio, ¿entendido? No le digas ni una palabra a nadie. Sudou asintió solemnemente. Tal vez fuera impulsivo, pero no estúpido. Entendía la importancia de la discreción. Cuando Sudou se fue, me volví hacia Kushida, que había estado observando el intercambio con una expresión cuidadosamente neutral. Entonces, dijo, con un dejo de diversión en la voz, ¿qué querías exactamente que hiciera? Mantuve la calma. Ayuda a Sudou, por supuesto. Y discretamente, si te parece bien. Kushida alzó una ceja y una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. Discretamente, ¿eh? Suena intrigante. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente, Ayano Koujikun? Quiero que uses tus contactos, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Mira si alguien, cualquiera, fue testigo de esta pelea entre Sudou y esos chicos de la clase C. Fue una orden, no una petición. Dado nuestro actual acuerdo, sabía que no se negaría. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, borrando cualquier rastro de duda. Intrigante, ronroneó, su voz destilando una dulzura melosa. Veamos qué podemos desenterrar, ¿de acuerdo? Antes de que Kushida pudiera irse, avancé y de repente la detuve, mi mano se posó sobre sus suaves pechos. No era la primera vez que esto sucedía. De hecho, se había convertido en algo habitual entre nosotros cada vez que Kushida venía a mi habitación. Así era como yo le cobraba alquiler por su presencia en mi habitación. Comenté secamente. Cualquier chico estaría bendecido al acariciar estos grandes pechos tuyos, Kushida. Pero luego añadí, igualmente seco. Pero se ha convertido en un fenómeno tan natural que no me siento tan entusiasmado. Continúo acariciando sus pechos por un momento más, asegurándome de que el mensaje es claro. Luego, tan abruptamente como comencé, suelto su pecho y doy un paso atrás, mi expresión es indescifrable. Vete, le digo simplemente, mi voz carente de cualquier emoción. Punto de vista de Ayano Kojiki Yotak. Esa noche, mientras estaba sentada en mi dormitorio, me puse a investigar el blog de Shizuku y su creciente popularidad. Pero mientras leía los comentarios, se me heló la sangre al ver los mensajes perturbadores que había dejado una fan enloquecida durante los últimos meses. ¿Crees en el destino? Yo sí. Creo que estaremos juntos para siempre. Siempre puedo sentirte cerca de mí. Estuviste aún más lindo hoy, ¿eh? ¿Te diste cuenta cuando nuestras miradas se cruzaron? Yo me di cuenta. Y luego, una publicación del domingo pasado que me puso los pelos de punta. Mira, Dios es real después de todo. No me llevó mucho tiempo atar cabos. El empleado de la tienda de electrónica, el que había reconocido a Iri cuando compró la cámara y la llevó a reparar, era probablemente el culpable de esos mensajes inquietantes. Fue una revelación escalofriante. A medida que continué revisando los comentarios, encontré más mensajes inquietantes de la misma persona. Sentí que una sensación de inquietud se apoderaba de mí al darme cuenta de la magnitud del peligro que podía correr a Iri. Pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento, excepto esperar un sos de la propia Iri. Era frustrante, pero sin pruebas concretas, confrontar a la empleada solo empeoraría la situación. Al día siguiente, sin embargo, mi teléfono sonó con un mensaje de la tienda de electrónica, informándome que la cámara de Sakura Iri había sido reparada. Levanté una ceja y un plan se formó en mi mente. Rápidamente, redacté un mensaje para Airi, contándole la noticia sobre la reparación de su cámara. Una vez que Airi recibió el mensaje sobre la cámara reparada, comenzó la siguiente fase del plan: capturar al acosador en el acto. Dejar que Airi recuperara la cámara era un riesgo calculado, pero necesario. Sin embargo, no la dejaría completamente vulnerable.
Para mitigar ese peligro, instalé discretamente una aplicación de seguimiento de ubicación en mi teléfono. Luego ingresé la información de contacto que Airi me proporcionó. Esto me permitió monitorear sus movimientos en tiempo real. La jornada escolar terminó y vi a Airi salir del aula. Un destello de nerviosismo cruzó su rostro al recordar al espeluznante empleado. A pesar de su aprensión, se dirigió a la tienda de electrónica, decidida a recuperar su cámara. Entonces, sucedió. Un destello en el mapa de la aplicación indicó un movimiento repentino de Airi. Eso fue todo. Entrecerré los ojos al ver cómo el punto rojo que representaba a Airi se desviaba de la carretera principal y desaparecía en un callejón angosto. Fue una desviación inesperada y, francamente, tonta. Un callejón no era lo ideal. La visibilidad era limitada y las rutas de escape eran limitadas. La situación había tomado un giro inesperado. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. Gracias al seguimiento constante de la aplicación, sabía exactamente dónde encontrar a Airi. A paso rápido, me dirigí hacia el callejón designado. La imagen de la aplicación se actualizaba constantemente, pero por alguna razón el punto rojo que representaba la posición de Airi permanecía fijo. Al doblar la esquina, la escena que se desplegó ante mí confirmó exactamente la situación que tenía en mente. El empleado, con el rostro desencajado en una sonrisa maníaca, había acorralado a Airi contra la pared sucia. Extendió la mano y la apretó con una fuerza enfermiza. «Te mostraré cuánto te amo ahora», balbuceó con voz ronca. «Si lo hago, lo entenderás, Sakura». La voz de Airi, cargada de terror, resonó en el estrecho espacio. «No, déjame ir». Este era el momento que había estado esperando, aunque en un escenario diferente. Con practicada eficiencia, saqué mi teléfono e inicié la cámara de video. Discretamente, coloqué el teléfono en el suelo, apoyado contra un poste cercano, asegurándome de que capturara toda la escena. La evidencia era primordial. Avancé con paso mesurado y me dirigí al empleado, con una voz desprovista de emoción. ¿Cuál parece ser el problema aquí? La inesperada llegada lo dejó atónito por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y su mirada pasó de Airi a mí. Afortunadamente, no se dio cuenta de que el teléfono grababa cada uno de sus movimientos. ¿Quién eres tú?, gruñó, con un tono de voz peligroso. Su sorpresa inicial se transformó en una mueca de disgusto cuando se dio cuenta de que yo era un obstáculo para su desquiciado plan. Alguien a quien no le gusta que acosen a una amiga, respondí con frialdad. Te sugiero que la liberes de inmediato. Su respuesta fue previsible. Se abalanzó sobre mí con el rostro desencajado por la ira. Sin embargo, el ataque carecía de verdadera habilidad. Años de perfeccionamiento de mis habilidades físicas me permitieron esquivar sin esfuerzo su torpe intento. Una patada rápida, dirigida con precisión a su pecho, impactó con un ruido sordo satisfactorio. La fuerza fue suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás y dejar escapar un jadeo. Considéralo una advertencia, murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro. Si alguna vez te vuelvo a pillar molestando a Sakura-san, las consecuencias serán mucho más permanentes. Se agarró el pecho, con el rostro pálido de dolor. El miedo, que sustituyó a su bravuconería inicial, brilló en sus ojos. Murmuró una sola palabra. «Entendido», antes de darse la vuelta y escabullirse hacia el laberinto de callejones. Alcancé mi teléfono, detuve la grabación y lo guardé en el bolsillo. La evidencia estaba segura. Volví a Airi y le ofrecí una sonrisa tranquilizadora que no llegó a mis ojos. ¿Estás bien, Sakura-san?, le pregunté con voz suave. La adrenalina del encuentro era palpable. Airi, conmocionado pero ileso, se quedó congelado por un momento. Entonces, en un movimiento repentino que me sorprendió incluso a mí, se lanzó a un fuerte abrazo. Ayano Koji-kun, tartamudeó, con la voz cargada de alivio y gratitud. Gracias. Muchas gracias por salvarme. Por un instante fugaz, una calidez se extendió por todo mi cuerpo que no podía explicar. La presión de su cuerpo contra el mío, el rápido subir y bajar de su pecho contra mi brazo. Era una sensación completamente ajena a mi habitual estado de distanciamiento. Una oleada de algo brilló en mi interior. Era algo extraño, desconocido, pero curiosamente agradable. ¿Era esto emoción? El concepto en sí me intrigaba. Dejando a un lado ese inesperado análisis interno, le devolví el abrazo con delicadeza y le di una palmadita tranquilizadora en la espalda. Está bien, Sakura-san, murmuré con voz tranquila y tranquilizadora. El peligro ha pasado.
Se aferró a mí por un momento más, su cuerpo temblaba ligeramente. Luego, sollozando, se apartó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Gracias, Ayano Kouji-kun, susurró, con la voz cargada de emoción. No sé qué habría pasado si no hubieras venido. Digamos, respondí, sin ningún tono heroico, que estaba por el barrio. No había necesidad de dar más detalles sobre la aplicación de seguimiento que se monitoreaba meticulosamente. Por ahora, la atención se centraba en su bienestar. Sin embargo, la situación, aunque resuelta, no había terminado. Las pruebas eran cruciales y la grabación de mi teléfono proporcionó una herramienta poderosa. Con una tos suave, me separé suavemente del abrazo. Deberíamos llevarte de vuelta a tu dormitorio, sugerí con voz tranquila y serena. Y quizá también deberíamos informar de este incidente a las autoridades de la escuela. Sin duda, sería útil tener un registro documentado de este acoso. Iris se apartó de mala gana, y un destello de comprensión reemplazó la gratitud inicial. Tienes razón, asintió, y su voz recuperó la compostura. Al salir del callejón, me sentí curiosamente perturbado por el encuentro. No era miedo ni preocupación por mi propia seguridad, sino la reacción inesperada que Sakura había suscitado en mí. La calidez de su abrazo, la oleada de algo parecido a la emoción, eran anomalías en mi mundo cuidadosamente construido. Eran puntos de datos que requerían un análisis más profundo. Sin embargo, la introspección personal tendría que esperar. La prioridad inmediata era garantizar la seguridad de Airi y obtener justicia. Caminando junto a ella, le sugerí. Tal vez deberíamos dirigirnos directamente al edificio de administración, Sakura-san. Presentar una denuncia formal, junto con la evidencia en video. Mi voz se fue apagando cuando los ojos de Airi se abrieron de par en par al comprender lo que había pasado. El video. Exclamó, dándose una palmada en la frente. ¿Lo grabaste todo, no? Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. En efecto. La previsión es un recurso valioso. De regreso a la escuela, informamos el incidente a los ojos atentos de Chabashira-sensei. La grabación del vídeo, junto con la montaña de cartas incriminatorias que Sakura había recogido de su dormitorio y que le había enviado ese tipo, dejaban una imagen clara. Las acusaciones eran innegables. Chabashira-sensei, con su estoicismo habitual momentáneamente roto por un destello de disgusto, nos aseguró que la escuela tomaría medidas rápidas y decisivas. Considerando la gravedad del acoso y el peligro potencial que Sakura había enfrentado, la expulsión parecía el resultado más probable para el acosador. Nunca volverá a molestarte, concluyó Chabashira-sensei, con su voz cargada de una determinación férrea. Sakura dejó escapar un tembloroso suspiro de alivio, una pequeña sonrisa adornó sus labios. Yo, en cambio, permanecí impasible. El acosador había sido neutralizado. Pero lo más importante es que la dependencia de Sakura hacia mí se había consolidado. Ahora estaba en deuda conmigo, era una nueva pieza para mí. El incidente con el acosador había cumplido su propósito, permitiéndome obtener otra herramienta en forma de Sakura Airi. Al día siguiente, cuando Orikita y yo salíamos del edificio de la escuela, vi a Sakura Airi caminando unos pasos detrás de nosotros. Tenía los hombros ligeramente encorvados y lanzaba miradas nerviosas a su alrededor. Un plan formulado en mi mente, uno que abordaba la inquietud de Sakura y brindaba una oportunidad para una mayor observación. Me volví hacia Orikita. Necesito hacer un desvío rápido, anuncié con voz neutra. Orikita simplemente asintió brevemente y continuó caminando hacia su dormitorio. Su falta de curiosidad con respecto a mi destino me vino perfecta. Una vez que la figura de Orikita desapareció por una esquina, cambié mi rumbo y alcancé a Sakura. Sakura-san, me dirigí a ella con un tono educado. ¿Está todo bien? Se estremeció levemente al oír mi voz, luego se giró para mirarme, con un destello de sorpresa en su rostro. Ese sí, tartamudeó, su voz delataba un dejo de nerviosismo. Estoy bien, de verdad. Solo, un poco incómoda con los extraños. Teniendo en cuenta los acontecimientos de ayer, respondí con frialdad, esa es una reacción perfectamente normal. La mención del incidente del acosador pareció tranquilizarla un poco. Esbozó una pequeña sonrisa vacilante. En mi mente surgió una idea. Si quieres, le ofrecí, puedo acompañarte de regreso al dormitorio. Un rubor tiñó sus mejillas, una reacción que pasó desapercibida ante mi mirada desapasionada. ¿De verdad? Tartamudeó, con un destello de esperanza iluminando sus ojos. Por supuesto, respondí suavemente.
Ella le ofreció una sonrisa agradecida y comenzamos a caminar uno al lado del otro. El camino de regreso a los dormitorios transcurrió sin incidentes, nuestra conversación se limitó a una charla informal y educada. Sin embargo, cumplió su propósito. Mantener una conexión con Sakura y fomentar un sentido de dependencia sería valioso en el futuro. Cuando llegamos al edificio de su dormitorio, Sakura se volvió hacia mí, sus ojos tenían un toque de calidez recién descubierta. Gracias de nuevo, Ayano Koji-kun, dijo con voz sincera. Ahora me siento mucho mejor. Me alegro, respondí con un tono monótono. Con un último asentimiento, me di la vuelta y me alejé, dejándola allí parada. Mientras me alejaba de Sakura, mi mente se llenaba de cálculos. Su persistente ansiedad en presencia de extraños era un hecho interesante. Por un lado, presentaba un obstáculo potencial, una desventaja si no podía manejar situaciones inesperadas. Sin embargo, era primordial tener cuidado. Presionarla demasiado rápido podría resultar contraproducente y provocar que se fracturara y perdiera su utilidad. Por ahora, era importante realizar más observaciones. Su actual dependencia de mí fue un cambio positivo. Fomentó un sentido de obligación, haciéndola más receptiva a futuras solicitudes. Esto me otorgó un grado de control, sutil pero innegable. La clave, sin embargo, residía en mantener ese delicado equilibrio. Una manipulación excesiva podía resultar contraproducente y convertir su lealtad en resentimiento. Por eso, necesitaba ser sutil. Con un mapa mental de las posibilidades en mente, continué hacia mi dormitorio. Se habían distribuido las calificaciones de los exámenes finales, lo que generó una atmósfera de ansiedad y decepción en el aula. Cuando los murmullos de júbilo se calmaron, Chabashira-sensei hizo un anuncio inesperado. Ayano Koji, dijo, su voz carente de su monótono habitual, por favor, ven a la sala de profesores después del aula. Un jadeo colectivo recorrió la clase. Todos se volvieron hacia mí, con una mezcla de curiosidad y especulación en sus profundidades. ¿Por qué me estaban señalando? ¿Había violado de alguna manera una regla de la escuela? La pregunta quedó sin respuesta en el aire. Sin inmutarme por el escrutinio, esperé con calma el final de la clase. Una vez que sonó el timbre de salida en el aula, me levanté de mi asiento y me dirigí a la sala de profesores, con una sensación de curiosidad distante guiando mis pasos. Chabashira me saludó con una sonrisa de labios apretados, un marcado contraste con su estoicismo habitual. Ayano Koji, comenzó, en voz baja y mesurada, dejemos de lado las cortesías. Verás, yo también fui alumna de esta institución. Esta información fue inesperada. ¿Es así, sensei? Respondí en tono neutral. Verás, Ayano Koji, reveló, yo también fui una vez una estudiante de la clase D impulsada por la ambición, apunté a la clase A, pero un error de mi parte le costó caro a mi clase. Ese sueño sigue sin cumplirse, una fuente constante de arrepentimiento. ¿Un error? Esta información podría tener algún efecto, pero me mantuve neutral y no ofrecí ninguna respuesta. Se detuvo un momento, con la mirada fija en un punto invisible en la distancia. Recientemente, continuó, con la voz recuperando su tono acerado, la escuela recibió un mensaje de un cierto individuo. Este individuo ha solicitado su expulsión. Mi pulso se mantuvo estable, mi expresión impasible. Ese cierto individuo no tenía ningún misterio para mí. Las maquinaciones de mi padre eran previsibles. En cuanto a las intenciones de Chabashira-sensei, las entendí muy fácilmente. Extorsión. Un instrumento contundente, pero eficaz en las manos adecuadas. Y en las manos de Chabashira-sensei, tenía cierto peso. Sin embargo, aunque una parte de mí reconocía la amenaza potencial, me negué a dejarme intimidar tan fácilmente. Qué interesante, murmuré con voz grave. ¿Y qué esperas exactamente de mí a cambio de asegurarme de que siga inscrito? Me sostuvo la mirada durante un largo momento, y entre nosotros se extendió un destello de desafío. Es sencillo, Ayano Koji. Aspira a la clase A, esfuérzate por conseguirla con todas tus fuerzas, y yo me esforzaré por protegerte y evitar tu expulsión. Mi mano, con una velocidad nacida del entrenamiento, salió disparada y agarró su collar, apretando mis dedos instintivamente. Te arrepentirás de usar esas tácticas, sensei, dije, mi voz era un gruñido bajo. Un destello de sorpresa se dibujó en su rostro, rápidamente reemplazado por una determinación férrea. Elige, Ayano Koji, respondió con voz firme. Clase A o expulsión. Ninguna opción está exenta de consecuencias.
Y en cuanto a los remordimientos, agregó, con un dejo de amargura en sus palabras, mi vida ya está llena de ellos. Nos miramos a los ojos, una batalla de voluntades librada en un enfrentamiento silencioso. Ambos comprendíamos lo que estaba en juego, el precario equilibrio de poder en juego. Finalmente, rompí el silencio y mi voz se convirtió en un gruñido bajo. Ya has dejado en claro tu punto de vista, admití, soltándola del collar. Pero, como dije antes, lamentarás mucho haber intentado manipularme para que haga esto. Con eso, salí de la sala de profesores, dejándola sola con el peso de mis palabras. Cuando salí de la sala de profesores, el peso de las palabras de Chavasira flotaba en el aire. Su revelación sobre la solicitud de expulsión, aunque intrigante, tenía un matiz de incertidumbre. ¿Se trataba de una amenaza genuina o de un engaño cuidadosamente elaborado? Existía la posibilidad de que ella estuviera usando mi pasado como palanca, una estratagema para manipularme y lograr que sirviera a sus intereses. Sin embargo, no podía descartar por completo la posibilidad de que ella tuviera conocimiento de mis verdaderos antecedentes. Si ese fuera el caso, su gravedad respecto a la expulsión era innegable. La expulsión no era el resultado que deseaba en ese momento. Esta escuela, este entorno, tenía un propósito específico para que yo pudiera experimentar la vida de un estudiante común y corriente. Por lo tanto, cooperar con la agenda de Chavasira Sensei, por desagradable que fuera, se convirtió en el curso de acción lógico. El momento de su revelación también fue digno de mención. Entregado justo después de los exámenes de fin de semestre, justo antes de las vacaciones de verano, insinuaba un evento próximo, uno que permitiría una importante acumulación de puntos de clase. Esto presentó una oportunidad. Afortunadamente, poseía un activo valioso: Kushida Kikyou. Su popularidad y su naturaleza manipuladora podrían aprovecharse en nuestro beneficio, siempre que las reglas de este evento desconocido fueran lo suficientemente justas. Mi mente se llenó de posibilidades, formulando estrategias y contingencias. Con paso calculado, me dirigí hacia mi dormitorio. Apareció la silueta familiar del edificio de la residencia. Cuando doblé la esquina, vi a Kushida parada afuera, con la mirada fija en la máquina expendedora que estaba al otro lado del camino. Dado el mensaje de texto que había enviado previamente, su presencia allí no era sorprendente. Ajusté mi rumbo y me acerqué a la máquina expendedora con pasos mesurados. Una vez que pude oírlos, inicié la conversación en un murmullo bajo. Kushida, comencé, sin inflexión alguna en mi voz. Necesito información sobre los representantes actuales de la clase A. Frunció el ceño con un destello de confusión. ¿Representantes de la clase A? Repitió con la voz cargada de curiosidad. ¿A qué se debe este interés repentino? Silencio. No le di ninguna explicación y la dejé sumida en sus propias especulaciones. Esta falta de información fue una medida calculada que la mantuvo ligeramente desequilibrada y más susceptible a las sugerencias. Con un suspiro de resignación, ella asintió. Está bien, se quejó. Su voz estaba teñida de una alegría forzada. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? Perfecto. Le expliqué los detalles que necesitaba y mis preguntas fueron concisas y directas. Me proporcionó lo que le pedí sin problemas. Su monólogo interno probablemente fue un torbellino de preguntas sobre mis motivos. Una vez concluida la transacción, comencé a darme la vuelta, lista para retirarme a la soledad de mi dormitorio. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, Kushida habló con voz vacilante. Dime, Ayano Kouji-kun, comenzó, inclinándose ligeramente, ¿estás saliendo con Orikita-san? La pregunta me tomó por sorpresa, pero mantuve la cara impasible. ¿Saliendo? Repetí con voz monótona. ¿Por qué me preguntas algo así? Un leve rubor se apoderó de sus mejillas mientras tartamudeaba. Bueno, es que, ustedes dos parecen estar pasando mucho tiempo juntos últimamente. Estudiando, haciendo estrategias, simplemente emitía una cierta vibra. No pasa nada romántico, Kushida, dije rotundamente, cerrando efectivamente esa línea de investigación. Sin embargo, sus siguientes palabras me sorprendieron aún más. En realidad, Ayano Kouji-kun, comenzó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador, hay algo en lo que necesito tu ayuda. Intrigado, levanté una ceja, instándola silenciosamente a continuar. Orikita-san, susurró, con un tono de voz cargado de veneno apenas disimulado. Quiero expulsarla. Mi sorpresa fue momentánea. Sabía que Kushida guardaba rencor contra Orikita, y viceversa. Pero expulsarla...
Eso fue una decisión audaz, incluso para ella. ¿Expulsión? Repetí con voz cuidadosamente neutral. Es una medida bastante drástica, ¿no te parece? ¿Por qué quieres hacerlo? Tengo mis razones para ello. ¿Ahora, me ayudarás o no? Me preguntó Kushida. Lo consideraré, respondí rotundamente. Si bien no me oponía del todo a la expulsión de Horikita, no era una decisión que estuviera dispuesto a orquestar por capricho. La respuesta no fue la que esperaba. Una mueca de disgusto empañó sus rasgos, que por lo general eran perfectos. Sabía que eso probablemente generaría cierto resentimiento, pero en ese momento, su cooperación era más valiosa que su ira pasajera. No se atrevería a desafiarme abiertamente, todavía no. ¿Lo piensas? Espetó ella, con la voz cargada de frustración. Eso es todo lo que tienes que decir. No me inmuté. Por ahora, dije simplemente. Ella apretó los dientes, claramente descontenta con mi falta de compromiso. Está bien, susurró, con la voz tensa por la ira apenas contenida. Sabía que probablemente buscaría aliados en otro lugar, tal vez incluso en otras clases. No hice ninguna advertencia ni intenté disuadirla. La perspectiva no me preocupaba. En cuanto a la expulsión de Horikita, yo vigilaría la situación. Si surgiera la oportunidad y coincidiera con mis propios objetivos, entonces tal vez podría ayudar a Kushida. Tal como Ayano Kojiki Yotaka había anticipado, el día de la prueba especial llegó bastante pronto. La escuela lo anunció mientras estaban a bordo del crucero durante sus vacaciones de verano. Este fue un examen especial de la escuela, que se centró en la supervivencia en una isla desierta. La profesora de la clase A, Tomonari Mashima, explicó las reglas a todos. Reglas básicas: a cada clase se le otorgarán 300 puntos S. Los puntos S se pueden gastar para comprar artículos enumerados en el manual. Además, los puntos de bonificación obtenidos durante la prueba, al cumplir ciertas condiciones, solo se sumarán una vez finalizada la prueba. No se podrán utilizar durante la prueba. Cada clase elegirá un estudiante para que sea su líder. Los líderes no pueden ser cambiados sin una razón legítima. El último día de la prueba, cada clase puede declarar quién cree que es el líder de las otras clases. Por cada líder adivinado correctamente, esa clase recibe 50 puntos de bonificación. Si se adivina incorrectamente el líder, la clase pierde 50 puntos como penalización. Además, una clase cuyo líder sea adivinado correctamente perderá 50 puntos de penalización y perderá todos los puntos de bonificación obtenidos durante la prueba. Las plazas de la isla que sirven como campo de pruebas podrán ser ocupadas bajo las siguientes condiciones. Se requiere una tarjeta llave especial para ocupar un lugar. La tarjeta llave solo podrá ser utilizada por la persona designada como líder. Cada ocupación de un lugar otorga un punto de bonificación a la clase ocupante. Los derechos de ocupación expiran cada 8 horas, y cada renovación otorga otro punto de bonificación a la clase en cuestión. El uso de un lugar ocupado por otra clase sin permiso resultará en una penalización de 50 puntos. Los estudiantes recibirán sanciones establecidas en las siguientes condiciones. Aquellos que no puedan continuar la prueba debido a problemas de salud o lesiones recibirán una penalización de 30 puntos y el retiro. La contaminación del medio ambiente tendrá una penalización de 20 puntos. Cada ausencia durante el pase de lista diario a las 8 am y a las 8 pm resultará en una penalización de 5 puntos. La violencia, el robo o la destrucción de la propiedad contra otra clase resultará en la reprobación inmediata de la clase a la que pertenece el estudiante infractor y en la pérdida de todos los puntos privados de ese estudiante. Punto de vista de Ayano Kojiki Yotaka, la llegada de Chabashira a esta isla desierta marcó el inicio oficial del examen especial. Su presentación del manual del examen, una árida recitación de reglas y recompensas, no me resultó de gran interés. Sin embargo, el endeble inodoro de cartón provocó un destello de diversión cuando las vehementes protestas de Shinohara resonaron en el claro. ¡Qué rancio! La aversión humana a la incomodidad será sin duda un factor en los próximos días. La sugerencia de Chabashira de elegir un líder fue recibida con la habitual arrogancia y postura por parte de gente como Ike. Hirata, como era de esperar, mantuvo su postura pasiva. Sin embargo, el sistema de tarjetas de acceso podía ser manipulado, así que tomé nota mentalmente de ello. La cacofonía de voces aumentó a medida que la discusión pasó al uso de puntos. Otro conflicto predecible. Gratificación inmediata versus estrategia a largo plazo. Las objeciones de Shinohara al baño compartido fueron las esperadas, contrarrestadas por el pragmático Ike. Un
Un destello de movimiento en la periferia del claro me llamó la atención. Los estudiantes de otras clases ya estaban explorando la isla. El tiempo era un bien preciado y la clase de lo estaba desperdiciando en trivialidades. La concesión final de Hirata con respecto al baño adicional fue un testimonio de su falta de decisión. Sin embargo, la posterior revelación de Chabashira sobre el peso del inodoro presentó un nuevo obstáculo. Encontrar un lugar adecuado para acampar se convirtió en la siguiente prioridad. De esta manera, se formaron 4 equipos con 3 estudiantes cada uno. Yo me ofrecí como voluntario para unirme a uno de ellos. Mi equipo estaba formado por mí, Koenji y Sakura, que nos acompañaban para buscar un lugar para acampar. La respiración agitada de Sakura y sus torpes pasos sobre el irregular suelo del bosque eran molestias menores. Koenji, por otro lado, era una historia diferente. Sus extravagantes acrobacias entre la maleza eran una muestra de energía desperdiciada, pero también una potencial desventaja. Ve más despacio, Koenji, le aconsejé, sin ningún apremio en la voz. Perderse en este bosque no sería particularmente ventajoso. Se burló y su voz resonó entre los árboles. ¿Perdido? Es absurdo, Ayano Kouji. Un ser tan perfecto como yo no necesita conceptos tan mundanos como mapas o direcciones. Un destello de diversión cruzó por mi mente, pero se extinguió rápidamente. Discutir con su ego inflado era un ejercicio inútil. Como quieras, respondí en tono monótono. Si te perdemos de vista, simplemente continuaremos con la tarea en cuestión. Soltó otra risa arrogante antes de lanzarse a una rama baja y desaparecer entre las hojas en un remolino de hojas. Sakura, con los ojos muy abiertos y desconcertada, se volvió hacia mí. ¿Él puede trepar árboles? Tartamudeó. Aparentemente, respondí encogiéndome de hombros. La timidez de Sakura contrastaba fascinantemente con su aparente comodidad en mi presencia. Si bien evitaba la mayoría de las interacciones sociales, su actitud hacia mí seguía siendo curiosamente relajada. Nuestra exploración nos llevó a la entrada de una cueva grande e imponente. La curiosidad de Sakura la impulsó a avanzar, pero un destello de movimiento en la distancia me llamó la atención. Antes de que pudiera dar otro paso, extendí la mano y la agarré con firmeza del brazo, deteniendo eficazmente su avance. Con un movimiento rápido, la arrastré detrás de un matorral cercano. «Quédate en silencio», murmuré, mi voz apenas era más que un susurro. Mi advertencia resultó fundada. 2 figuras emergieron de la entrada de la cueva y sus voces resonaron en el claro. Eran estudiantes de la clase A y sus bromas relajadas revelaron que eran Katsuragi y Totsuka. Su conversación, cargada de arrogancia y confianza en sí mismos, confirmó lo que ya sospechaba. La clase A sería un oponente formidable en este examen. La observación de Katsuragi sobre la observación de la cueva desde el crucero fue particularmente notable. Un buen ojo para los detalles era un activo invaluable en una situación como esta. Mientras sus voces se desvanecían en la distancia, solté a Sakura. La curiosidad brilló en sus ojos mientras se acercaba a la entrada de la cueva. Un monitor incrustado en la pared mostraba un mensaje que declaraba que la clase A tenía derecho a la ubicación. ¿Una zona especial?, murmuró, con un dejo de asombro en su voz. Katsuragi-san debe ser el líder, entonces. Había cierta lógica en su conclusión, pero permanecí en silencio. Pronto, ambos estábamos regresando a nuestro grupo de clase. Sakura me siguió mientras volvíamos sobre nuestros pasos. Mi mirada se detuvo en ella, observándola con atención. Poseía cierto potencial, limitado por su naturaleza introvertida. Si quería utilizarla con eficacia, sería necesario hacer algunos ajustes. Sakura, empecé a decir con voz monótona. Hay algo que quería preguntarte. Ella levantó la mirada y abrió un poco los ojos. Ese sí, Ayano Kouji-kun. Tus gafas, dije, mirándolas fijamente. ¿Por qué llevas lentes de aumento cero? Un leve rubor se apoderó de sus mejillas mientras vacilaba. Antes de que pudiera formular una respuesta, continué, mis palabras carecían de emoción. Objetivamente hablando, pareces más atractiva sin ellos. Podría facilitar tus interacciones con los demás, en particular con los estudiantes varones. Sus mejillas se sonrojaron de un delicado color rosa y murmuró una respuesta. A mí, no me gusta llamar la atención, tartamudeó. No del tipo de atención que me dan los chicos que solo se quedan mirando. Echó una mirada vacilante en mi dirección. Pero tú eres diferente, Ayano Kouji-kun. Esta última afirmación tenía más peso del que probablemente ella se daba cuenta. Diferente,
Repetí, con un destello de algo parecido a la curiosidad parpadeando dentro de mí. Era un sentimiento inusual, uno que no admitiría fácilmente. Sin embargo, la situación actual exigía una respuesta calculada. Extendí la mano con un movimiento rápido y le quité las gafas antes de que pudiera reaccionar. La sorpresa se reflejó en sus rasgos. A partir de ahora, dije simplemente, mientras estés conmigo, no usarás anteojos. Considéralo una terapia de exposición. Poco a poco, te acostumbrarás a no necesitarlos para navegar por el mundo. La sorpresa inicial de Sakura dio paso a un gesto vacilante de asentimiento. Aunque sus verdaderos sentimientos permanecieron ocultos tras el velo de su pelo, una pequeña chispa de desafío brilló en sus ojos. Esa era la reacción que buscaba. Una reacción, aunque sutil, contra sus arraigados hábitos. Continuamos nuestra caminata por varios minutos más, el dosel del bosque filtraba la fuerte luz del sol. Cuando nos acercamos a la supuesta ubicación de nuestro grupo de clase, le devolví a Sakura sus anteojos. Con la facilidad que da la práctica, se los volvió a poner, y la familiar barrera volvió a su rostro. Si te sientes cómodo con ello, dije casualmente, podemos continuar con esta terapia de exposición más tarde. Sakura, con las mejillas todavía teñidas de un leve rosa, tartamudeó una respuesta. Supongo, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Había un dejo de desafío en su murmullo de aceptación, un destello de rebelión contra la comodidad de su rutina habitual. Este conflicto interno era mucho más interesante que una simple aquiescencia. Al reincorporarme a la clase, me recibió una cacofonía de voces. Koenji, naturalmente, estaba ausente, pues había declarado que necesitaba un baño refrescante. Al parecer, Ike y su grupo de exploración habían conseguido un lugar para acampar cerca del río. La decisión de utilizar este lugar como nuestro campamento base fue recibida con un coro de quejas, pero finalmente fue aceptada. Como era de esperar, Horikita Suzume fue elegida líder. Este cambio planteó un problema interesante. ¿Cómo manejaría el manto de autoridad en un entorno tan caótico? Estallaron las discusiones esperadas y Shinohara expresó sus preocupaciones sobre la idoneidad del río como fuente de agua. Los predecibles Ike y Sudo se enfadaron ante sus objeciones, lo que provocó la habitual intervención conciliadora de Hirata. Una expresión de ironía irónica cruzó por mi mente mientras observaba a Ike. Su personalidad bulliciosa a menudo ocultaba un sorprendente grado de ingenio. Ike, comencé, con mi voz desprovista de cualquier inflexión, para alguien que pasa la mayor parte del tiempo en espacios interiores, pareces sorprendentemente hábil en habilidades rudimentarias de supervivencia. Infló el pecho y una pizca de orgullo se dibujó en su rostro. No me subestimes, Ayano Kouji, se jactó. Solía ir de campamento con mi padre todo el tiempo. Una admisión a regañadientes de sus propias deficiencias, seguida de una rápida salida hacia el río para nadar de nuevo. Interesante. Incluso el bullicioso Ike poseía una fuente oculta de experiencia. Horikita se aferró a esta revelación. Podría ser útil para ayudar a la clase en este examen especial, afirmó rotundamente, con los ojos fijos en su figura que se alejaba. Especialmente con un inadaptado como Koenji que no es de ninguna ayuda para la clase. Poco después, me separé de Horikita porque Hirata me llamó. La llegada de Hirata supuso otra delegación de tareas. Ayano Kouji, comenzó, con un dejo de desesperación en la voz, necesitamos leña. ¿Te importaría ir a buscar un poco? Con un suspiro, acepté, mientras ya formulaba mi siguiente movimiento. Mi primer intento, dirigido al entusiasta Sud, se encontró con un rechazo previsible y con un estruendoso grito de que disfrutarían del lujo de nadar. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante, Sakura dio un paso adelante, su voz apenas era un susurro. ¿Puedo ir contigo, Ayano Kouji-kun?, se ofreció, con los ojos muy abiertos y una determinación nerviosa. Muy bien, respondí simplemente, con mi voz desprovista de cualquier inflexión. ¿Puedo acompañarlos?, preguntó Yamauchi, con un entusiasmo que rayaba en la desesperación. No quisiera que ustedes dos tuvieran que asumir esa tarea solos. Lo miré de reojo. Sus verdaderos motivos eran tan claros como el día, su mirada se detuvo demasiado tiempo en la figura de Sakura. La fijación de Yamauchi era burda, casi repulsiva. Sin embargo, rechazarlo de plano podría llevar a complicaciones innecesarias. Con un suspiro, accedí a su pedido. Está bien, murmuré, mi voz con un dejo de fastidio. Mientras nos dispersábamos para recoger ramas, Yamauchi se acercó a mí, su voz destilaba un deseo patéticamente transparente.
Oye, Ayano Kouji, comenzó, no sabrás por casualidad cómo impresionar a una chica como Sakura, ¿verdad? Esos melones, no terminó la frase, pero la implicación era clara. El interés de Yamauchi no estaba en Sakura como persona, sino únicamente en su atractivo cuerpo. Esta patética demostración consolidó aún más mi mala opinión de él. Te sugiero que te concentres en juntar leña, dije rotundamente, con un tono de voz claramente desestimador. Murmuró algo en voz baja, pero, afortunadamente, no prosiguió con la conversación. El resto del ejercicio de recolección transcurrió en silencio, interrumpido únicamente por el crujido de las ramas al romperse y el canto rítmico de los pájaros invisibles. Mientras regresábamos a nuestro campamento, Sakura, Yamauchi y yo nos topamos con Mio Ibuki, que parecía haber sido expulsada del campamento de la clase C debido a una disputa. Sin dudarlo, Yamauchi le extendió una invitación para que se quedara con nosotros, para gran sorpresa de Ibuki. Pero yo soy tu enemiga, protestó Ibuki, con voz cargada de confusión. Yamauchi, siempre ansioso por impresionar a Sakura, insistió en que viniera con nosotros. Fue un gesto calculado de su parte, un intento transparente de demostrar su amabilidad y generosidad. Permanecí en silencio, observando la interacción con un interés distante. A nuestro regreso al campamento, el intento de Yamauchi de encender una hoguera para impresionar a Sakura se convirtió rápidamente en una comedia de errores. Decenas de cerillas se desperdiciaron en sus inútiles esfuerzos, pues las llamas se negaban obstinadamente a encenderse. Mi expresión permaneció inalterada mientras observaba sus inútiles esfuerzos. No sirve de nada, comenté secamente, notando el tamaño y la humedad de las ramas que intentaba encender. Afortunadamente, Ike acudió al rescate y ofreció su ayuda para hacer la hoguera. Su enfoque práctico y su experiencia en actividades al aire libre resultaron invaluables, ya que reunió con eficiencia los materiales necesarios y encendió el fuego con habilidad. Después de un rato y de una discusión entre los estudiantes de nuestra clase, todos se prepararon para pasar la noche. Cuando el campamento quedó en silencio y los suaves sonidos del sueño llenaron el aire, me levanté silenciosamente de mi saco de dormir y salí de la tienda con una linterna en la mano. De la tienda de las chicas salió Kushida, con su propia linterna iluminando la oscuridad. Sin decir palabra, Kushida y yo intercambiamos una mirada cómplice antes de adentrarnos en silencio en el bosque para mantener una conversación secreta. La noche nos envolvió en su abrazo y el único sonido que se oía era el suave crujido de las hojas bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos más en los árboles. Después de caminar un rato, Kushida finalmente rompió el silencio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. El motivo de nuestra reunión clandestina a esa hora tan tardía era claro. Le había ordenado a Kushida que se reuniera conmigo afuera de su tienda a medianoche. Mi expresión permaneció impasible mientras pensaba en su pregunta. Tengo una tarea para ti, respondí con calma, en un tono carente de toda emoción. Lo primero y más importante, comencé con voz plana y sin inflexión, quiero que mantengan la frágil unidad de la clase D, mantener la unidad. Repitió ella, con un dejo de confusión en su voz. ¿Cómo? Mitigando proactivamente la disidencia, respondí con calma. En concreto, la disidencia que siembran ciertas chicas. Frunció el ceño en señal de concentración. ¿Ciertas chicas? Karuizawa, dije simplemente, y sus asociados. Shinohara y los demás. La expresión de Kushida permaneció indescifrable, pero un destello de comprensión cruzó por sus ojos. Las implicaciones eran claras. Quería que silenciara las voces de esas chicas para mantener una apariencia de orden dentro de la clase de una pausa apenas perceptible siguió a mi declaración. Entiendo, murmuró finalmente, con un dejo de intriga en la voz. Excelente, respondí, sin emoción alguna en mi voz. Manténgame informado de cualquier novedad.